Buenas noches, comunidad. Esta noche les traigo 3 relatos tan macabros y perturbadores que no podrán dormir. No olvides dejar un like y comentar desde qué parte nos estás escuchando. Mi nombre es Sebastián y estás escuchando Fragmento Paranormal. Nunca pensé que una muerte pudiera sentirse como una presencia, no algo que ves, sino algo que estorba, como un mueble mal puesto que nadie se atreve a mover. Esto pasó en la Ciudad de México, en un edificio viejo de departamentos, de esos construidos en los 70, donde las paredes son delgadas y los pasillos siempre huelen a humedad. Yo vivía solo, o al menos eso creía. El departamento de al lado lo ocupaba un muchacho joven. No sé su edad exacta, 20 y tantos tal vez. No hablábamos, nos cruzábamos a veces en la escalera, intercambiábamos un buenas noches, incómodo y ya. Siempre cargaba una mochila, incluso cuando bajaba a tirar la basura. No tenía visitas, no ponía música, no hacía ruido. La última vez que lo vi fue un martes por la noche. Estaba sentado en las escaleras del edificio, con la espalda recargada en la pared. No estaba llorando, no se veía alterado, solo cansado. Me miró cuando pasé, como si fuera a decirme algo. No lo hizo. Al día siguiente el olor empezó. No fue inmediato, fue progresivo. Primero algo rancio en el pasillo, luego en las escaleras, después en mi propio departamento. Pensé que era una coladera tapada o basura acumulada en el edificio. Hasta que llegaron los policías, no vi nada, no escuché nada. Solo supe que el departamento de al lado quedó abierto durante horas, con gente entrando y saliendo en silencio. Nadie gritaba, nadie hacía preguntas. Eso fue lo más perturbador. El administrador nos dijo que el joven había muerto. No dio detalles, nadie los pidió. Pasaron los días, el olor se fue, el edificio volvió a su rutina. El departamento quedó cerrado con llave, sellado. Pero algo no volvió a estar bien. Empezaron los ruidos, no fuertes, no constantes, cosas pequeñas, una silla arrastrándose despacio, un golpe seco en la pared, siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana. Pensé que era el eco del edificio, tuberías, vecinos. Hasta que me di cuenta de algo. Los ruidos venían del departamento vacío. Una noche me atreví a acercarme a la pared que compartíamos. Pegué el oído. Escuché respiración, no agitada, no forzada, una respiración lenta, cansada. Me alejé de inmediato. Días después encontré algo frente a mi puerta, una hoja de papel doblada. No tenía nombre, no tenía fecha, solo una frase escrita con letra temblorosa. Perdón por quedarme. Pensé que era una broma de mal gusto. La tiré. Esa misma noche soñé con él. No estaba muerto en el sueño. Estaba sentado en mi sala, con la mochila en los pies. Me miraba sin parpadear. No era para que durara tanto, me dijo. Solo quería que se acabara ese día. Desperté con un peso en el pecho, como si hubiera llorado dormido. Fui al administrador. Le conté lo de los ruidos, lo del papel. Me miró raro. Me dijo que el departamento estaba vacío, que nadie había entrado desde la muerte. Además, añadió, ese muchacho no dejó ninguna nota. Pasaron semanas, las cosas siguieron. A veces escuchaba la regadera abrirse del otro lado, a veces pasos, a veces el sonido de la mochila arrastrándose por el piso. Nunca gritos, nunca golpes fuertes, solo señales de alguien que seguía ahí, sin saber qué hacer. Un día, sin avisar, empezaron a limpiar el departamento. Iban a rentarlo de nuevo. Vi cómo sacaban bolsas, muebles viejos, cosas personales. Entre ellas reconocí la mochila. Esa noche el silencio fue absoluto. Por primera vez desde su muerte, dormí bien. Al día siguiente alguien tocó a mi puerta. Era el nuevo inquilino, un joven parecido al anterior. Me pidió disculpas por las molestias de la mudanza. Antes de irse me preguntó algo que todavía me pesa.
Oiga, ¿usted sabe por qué a veces siento que este cuarto ya estaba ocupado? No supe qué responder, porque hay muertes que no se van, no porque quieran quedarse, sino porque nadie las escuchó cuando todavía estaban aquí. Nunca quise trabajar de noche. Terminé haciéndolo porque era lo único que pagaba puntual. Guardia de seguridad privada, turnos de 12 horas, lugares donde nadie quiere estar cuando se apagan las luces. Ese trabajo te enseña algo rápido. Los edificios vacíos no están realmente vacíos. Me asignaron un complejo industrial a las afueras de la ciudad. Naves grandes, bodegas viejas, oficinas que llevaban años sin usarse. Antes había sido una ensambladora, luego almacén, luego nada. Mi trabajo era simple: rondines cada hora, checar accesos, reportar cualquier movimiento. Nada heroico. La primera semana fue tranquila, demasiado, el tipo de tranquilidad que te pone nervioso porque no coincide con el lugar. De noche, el complejo parecía más grande. Los pasillos se alargaban, las sombras se acumulaban en las esquinas. Las cámaras funcionaban, pero siempre había una que perdía señal unos segundos, justo la del pasillo del fondo. Ese pasillo no llevaba nada importante, solo oficinas vacías y un archivo muerto. Aún así, cada noche sentía la necesidad de pasar por ahí, como si algo me jalara. La tercera noche escuché pasos, no fuertes, no claros, pasos arrastrados, lentos, como de alguien cansado. Miré el monitor. Nada. Tomé la linterna y caminé hacia el pasillo. El sonido se detuvo cuando llegué. Revisé todo. Puertas cerradas. Nada fuera de lugar. En el cuarto de control, al revisar la grabación, vi algo que no coincidía. En el momento en que escuché los pasos, una silueta cruzó la cámara. No se movía como una persona caminando. Deslizaba los pies sin levantar las piernas. Y lo más raro, no proyectaba sombra. Pensé que era un error de la cámara. La noche siguiente encontré una silla fuera de lugar. Una silla de oficina en medio del pasillo. Yo no la había movido. Nadie más tenía acceso. La regresé. No reporté nada. En ese trabajo, reportar cosas raras es la forma más rápida de perder el puesto. Empezaron los sonidos. Golpes suaves en las paredes, como nudillos tocando desde dentro. El ascensor bajando solo hasta el sótano, un nivel que estaba clausurado. El intercomunicador encendiéndose sin que nadie hablara, dejando pasar una respiración baja, irregular. Una madrugada, mientras hacía el rondín, vi una luz prendida en una oficina del segundo piso. Subí molesto pensando que alguien había entrado. Cuando abrí la puerta, la oficina estaba vacía, pero el foco colgaba balanceándose, como si alguien acabara de salir. En el suelo había huellas, no de zapatos, huellas de pies descalzos marcadas con algo oscuro, espeso. Seguían el pasillo y terminaban frente a la puerta del archivo muerto. Esa puerta siempre estaba cerrada con candado. El candado estaba abierto. Entré. El archivo olía mal, no a humedad, a encierro prolongado. Había estantes metálicos llenos de cajas viejas, carpetas amarillas, documentos de gente que ya no trabajaba ahí. En el fondo, vi algo que no debería estar. Una cama improvisada, hecha con cartón y cobijas viejas. Alguien había vivido ahí. Sobre una caja había fotos, fotos recientes, de mí, de espaldas caminando en los pasillos, sentado en el cuarto de control, dormitando en la silla. No entendí cuándo pudieron tomarlas. En ninguna se veía quién sostenía la cámara. Escuché el sonido detrás de mí, la respiración, lenta, cerca. Giré de golpe levantando la linterna. La luz iluminó a un hombre parado a menos de 1 metro. Uniforme viejo de guardia, igual al mío, pero desgastado, manchado, con el logo de una empresa que ya no existía. Su rostro estaba hundido, los ojos abiertos de más, como si no parpadeara desde hace mucho.
Abrió la boca, intentó hablar, solo salió aire. Di un paso atrás, él dio uno adelante. No parecía agresivo, parecía desesperado. Señaló el pasillo, luego el cuarto de control, luego a mí. Negó con la cabeza, una y otra vez. El intercomunicador sonó, desde mi bolsillo. Escuché mi propia voz salir del aparato, repitiendo frases de reportes antiguos, horarios, códigos. El hombre se llevó las manos a la cabeza, cayó de rodillas, empezó a emitir ese sonido bajo, profundo, que ya había escuchado antes por las noches. Las luces parpadearon. Cuando todo volvió a la normalidad, el archivo estaba vacío. No había cama, no había fotos, no había huellas. Al amanecer el supervisor llegó temprano. Me preguntó por qué había abierto el archivo muerto. Dijo que el guardia anterior había hecho lo mismo, que también escuchaba cosas, que también veía luces, que duró 3 semanas. Me mostró una foto vieja. Era del guardia anterior. Tenía mi cara. Nunca me había quedado a dormir en un hospital público hasta esa semana. Mi madre había sido internada de urgencia en el Hospital General de la ciudad, uno de esos edificios viejos donde todo huele a cloro rancio y a humedad, como si las paredes nunca se secaran del todo. Los médicos dijeron que no era grave, pero tampoco estable. Observación, dijeron. Esa palabra se repite mucho ahí dentro, como si observar fuera lo único que realmente saben hacer. La primera noche fue incómoda, pero normal. Camilas pasando, el rechinar de los carros metálicos, el pitido irregular de los monitores. El problema empezó cuando entendí que, de madrugada, el hospital no duerme, se transforma. A eso de las 3 de la mañana, el ruido cambia. Ya no hay conversaciones ni pasos apurados, solo sonidos aislados. Un monitor que falla, una puerta que se abre sin que nadie la cruce, una tos seca en algún pasillo lejano. La luz blanca se vuelve más fría, más dura, y las sombras parecen estirarse de forma antinatural. Desde la silla junto a la cama de mi madre podía ver el pasillo. Justo enfrente estaba el acceso al área de aislamiento. Nadie entraba ahí de noche, o eso me dijeron. Sin embargo, empecé a notar que las cortinas del fondo se movían, como si alguien pasara lentamente detrás de ellas, arrastrando los pies. Pensé que era cansancio. 2 noches sin dormir bien hacen que el cerebro complete cosas que no están ahí, hasta que vi las marcas. En el piso, cerca del área de enfermería, había huellas húmedas. No eran pisadas claras, eran como arrastres, como si algo mojado hubiera sido jalado por el suelo. Lo extraño era que comenzaban en medio del pasillo y terminaban justo frente a la puerta cerrada de un cuarto que, según el letrero, llevaba meses fuera de servicio. Pregunté por la mañana. Me dijeron que no había ningún cuarto clausurado ahí. Cuando insistí, la enfermera me miró raro y me dijo que mejor descansara, que llevaba muchas horas despierto. La tercera noche fue la peor. Mi madre dormía profundamente cuando escuché un sonido muy bajo, casi imperceptible. Alguien respirando, pero no cerca de mí. Venía de debajo de la cama contigua, que estaba vacía desde que se llevaron al paciente anterior en la madrugada. Una respiración irregular, húmeda, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Miré debajo de la cama. No había nadie, pero el sonido seguía, ahora más fuerte mezclado con un olor metálico, parecido al de la sangre vieja. Entonces lo vi reflejado en el vidrio de la ventana, una silueta parada detrás de mí. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí demasiado alta, demasiado delgada. Su cabeza parecía ladeada, como si el cuello no sostuviera bien el peso. No quise voltear. Algo dentro de mí sabía que, si lo hacía, no iba a poder borrar esa imagen nunca.
La respiración se detuvo de golpe. Las luces parpadearon una sola vez. Cuando reuní el valor para girarme, el pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente, un camillero murió en ese mismo pasillo. Dijeron que fue un infarto fulminante. Lo encontraron tirado, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la puerta del cuarto que, según ellos, no existía. Mi madre fue dada de alta ese mismo día. Nadie quiso explicarme nada. Nadie quiso hablar de lo que pasa ahí cuando se apagan las luces. Desde entonces, evito hospitales. No por miedo a la enfermedad, sino porque entendí algo que nadie dice en voz alta. Hay lugares donde el dolor se acumula tanto que deja de irse cuando la gente muere. Y en ese hospital todavía ahora hay cosas que no saben que ya deberían estar muertas.